En este cuarto vídeo de YouTube dedicado a la monarquía de los Reyes Católicos, vamos a tratar hoy el tema de la culminación de la Reconquista, la toma de Granada el 2 de enero de 1492. La Guerra de Granada es la primera guerra moderna donde se ensayan tácticas estratégicas que sirvió como campo de experimentación de Fernando el Católico para las posteriores guerras de Italia. El reino nazarí fue fundado por Muhammad I ibn Nasr en 1232, un reino débil en principio que se consolida con los pactos efectuados con Fernando III el Santo. Es en resumen un pacto donde el reino nazarí se convierte en reino vasallo de Castilla porque Fernando III no tiene medios para conquistar tan enorme reino que comprendía las actuales provincias de Granada, Almería, Málaga, parte de Jaén y también parte de Cádiz. Hay tres motivos que explican la larga duración de la frontera granadina. En primer lugar, el sistema defensivo del Reino de Granada era prácticamente inexpugnable. Estaba lleno de bastiones, fortificaciones y atalayas, ya que solo puede conquistarse con la artillería de asedio. En segundo término, la inestabilidad política de Castilla en la Baja Edad Media se produce con continuas revueltas y enfrentamientos dinásticos que no ofrecen seguridad y que requieren un enorme gasto, puesto que fue una guerra muy cara. Y en tercer término, se produce el juego diplomático de la dinastía nazarí, ya que se alían con los italianos, más tarde con el norte de África y posteriormente se alían al Imperio turco. Sin embargo, estas circunstancias cambian a mediados del siglo XV. En primer lugar, destaca la estabilidad política castellana, ya que tras la guerra civil en Castilla puede emplearse dinero para la conquista, aprovechándose la inestabilidad interna del reino nazarí con personajes como el zagal o el propio Boabdil. Además, destaca la superpoblación del reino motivada por continuos movimientos migratorios. En 1264 hay una revuelta de mudéjares en Murcia y Jaén que se establecen en Granada. Además, con Fernando III, Alfonso X y Alfonso XI, también hay movimientos migratorios que provocan desequilibrios entre población y recursos disponibles. Por ello siempre hubo alianzas con potencias mediterráneas que le proporcionaban recursos, caso de Génova, Pisa o Venecia. Así, se reinicia la conquista a través de una política diplomática. Pero la guerra tiene precedentes lejanos. Desde el siglo XIII se libran batallas en la frontera granadina. En el siglo XIV continúan los ataques. Así, el abuelo de Fernando el Católico inicia unos ataques proseguidos por Álvaro de Luna con el fin de prestigiar la monarquía, y Enrique IV el Impotente se lanza a esta política para intentar afianzar al rey sobre la nobleza. Así el proyecto se inicia de manera estable con los reyes católicos que prosiguen un proyecto en marcha. Isabel tenía varios objetivos con la toma de Granada. Pretende afianzar el poder monárquico. Además, es un espíritu de cruzada, a lo que hay que unir que quiere crear una vía de canalización de impuestos, de hecho se crean las bulas de cruzada, y por último, forman una milicia nacional. Aunque la conquista de Granada es idea de Isabel, realmente fue Fernando quien lleva a la práctica la idea. La guerra de Granada fue extensa en el tiempo y las campañas se realizan en primavera para no alterar el ciclo agrario. Campañas que fueron muy largas, incluso de 2 años de duración, y que movilizaron a un ejército incluso de 100.000 hombres, una cifra realmente enorme. En la conquista de Granada hay 3 etapas. En primer lugar destacan los años 1482 y 1484. En este intervalo se inicia con la toma de Alhama, un punto estratégico situado entre Granada y Málaga. Esta derrota tiene una consecuencia política inmediata, el desprestigio del emir del reino granadino, Abu al-Hasan, e incluso su hijo, Boabdil, se sublevó contra él. Fernando el Católico utiliza a un personaje vil y traidor como Boabdil para realizar la conquista. Pero al trono no sube Boabdil, sino el zagal, por lo que Boabdil inicia campañas militares por su cuenta, instigado por Fernando el Católico, y en una de estas incursiones Boabdil cae preso y promete a Fernando la entrega del reino de Granada a cambio de la entrega de un señorío en la Alpujarra. Sin embargo, Fernando acepta el trato, sabedor de que Boabdil no va a cumplir su parte. La segunda etapa oscila entre los años 1485 y 1487. Se conquista todo el corazón del reino de Granada, la serranía de Ronda, Loja y la costa malagueña, salvo la capital y los aledaños. Boabdil se hace con el poder de Granada y se renueva el acuerdo alcanzado con Fernando. Y la tercera y última etapa oscila entre los años 1488 y 1492, que se inicia con el asedio de Baza, cuya duración fue de más de 6 meses, y en el que participaron más de 65.000 hombres, una de las primeras novedades de la guerra moderna. A partir de este momento el objetivo es Granada capital, por lo que se exige a Boabdil que cumpla el pacto.
Como se preveía, Boabdil no cumple el trato y Fernando sitia la ciudad de Granada. Es el famoso cerco de Granada que dura un par de años, instalándose el campamento militar de Santa Fe. El asedio provoca en 1492 la capitulación de Boabdil, y Fernando el Católico entrega el señorío a Boabdil como actitud compensatoria. Tras el fin de la guerra se llega a 3 acuerdos con la población vencida. En primer lugar destaca las capitulaciones. Es una serie de privilegios, derechos y libertades que los reyes cristianos otorgan a la parte vencida para premiar el rendimiento de la ciudad sin llegar a luchar. De entrada, la capitulación lleva al respeto de la religión, las leyes, las vidas, las libertades, los bienes, costumbres e instituciones de la población vencida. La razón de tan amplias concesiones es la pretensión de concluir la guerra lo más tempranamente posible y como ejemplo para ocasiones posteriores. En segundo lugar, destacan las plazas tomadas por asedio, es decir, tras un ataque continuo por oponer una feroz resistencia, a la población vencida se le despoja de sus bienes raíces, como por ejemplo las casas y las tierras, aunque pueden continuar en el reino. De esta forma, estas tierras vacías pueden ser ocupadas por los cristianos. Y en tercer término destacan las plazas tomadas por asalto, es decir, se opone una resistencia extrema, lo que provoca las luchas encarnizadas, y la población era esclavizada y vendida al norte de África. De las tres opciones se dio con mayor frecuencia las capitulaciones, puesto que la tercera situación fue una decisión ocasional. Destaca en este sentido la población de Málaga. En general, los moriscos se quedan en territorio cristiano, y por tanto no hay vacío de población que facilitaría la cristianización del territorio. En definitiva, el musulmán pasa a ser mudéjar. El mudéjar es el musulmán que vive en una población cristiana, conservando tanto su religión como sus costumbres. Pero si hay un hecho importante en la Guerra de Granada, es su carácter y las novedades logísticas. Destaca, por ejemplo, el empleo masivo por vez primera en Castilla de la artillería pesada, cañones, carros de combate, etc. Artillería pesada que sustituye al parámetro guerrero medieval del escudo y la lanza. Sin embargo, no desaparecen los arqueros, muy utilizados con posterioridad por el emperador Carlos V. Este hecho propició un número menor de muertes humanas. También destaca la capacidad para organizar y mantener en campaña durante largo tiempo grandes contingentes guerreros. En operaciones principales se emplean 13.000 caballeros y 60.000 infantes. El ejército es una especie de ciudad flotante. Además de soldados hay médicos, barberos, comerciantes, prostitutas, etc., por lo que se teme al ejército más que realmente una epidemia. Este enorme contingente procede de varios ámbitos. En primer lugar destacan las levas municipales, es decir, los reclutamientos forzosos. También el sistema de contribución de la Santa Hermandad. No hay que olvidar el apoyo prestado por los ejércitos señoriales y finalmente, y en menor medida, existen mercenarios. También hay que destacar el esfuerzo económico de la guerra. Así, el dinero necesario se obtiene mediante préstamos por parte de banqueros y particulares, aunque dichos préstamos son esporádicos, ya que la mayor parte procede del impuesto de la Santa Hermandad, de la bula de cruzada y de otros impuestos eclesiásticos como el subsidio. Para el autor Miguel Ángel Ladero Quesada, la Guerra de Granada costó 25 millones de ducados, una cifra realmente astronómica en esta época. Destacan también los caballeros, que son más numerosos que en la Edad Media y tienen mayor capacidad ofensiva, comprobándose que una caballería bien organizada decide la victoria o la derrota. Además, hay un desarrollo de la infantería. De su nueva organización surgen los tercios de Flandes, casi imbatibles a campo abierto, sustituyendo a las legiones romanas. En cuanto a tácticas militares, hay sustanciosas variaciones. El cerco es una novedad que puede llevar a la derrota enemiga. Otra de las grandes novedades, sin duda, es el asedio. Aparece también la escaramuza, batalla de desgaste y el concepto de guerra económica, es decir, en lugar de atacar con el armamento a la población enemiga, se atacan puntos estratégicos fundamentales, como las cosechas, el ganado o la tala de bosques. Hay que destacar el problema musulmán y morisco del Reino de Granada. La población sometida a las capitulaciones posee privilegios. Destaca el respeto a la libertad personal, el respeto a la propiedad de bienes muebles o bienes raíces y el respeto y conservación de los aspectos más importantes de la estructura socioeconómica, aunque sobre todo prima el respeto de las mentalidades colectivas, es decir, la religión, los usos, donde se incluye el aspecto exterior o la vestimenta y las costumbres. El motivo de tan amplias concesiones es la pretensión de que la guerra concluya pronto. Sin embargo, tras la toma de Granada, los reyes católicos facilitan a todos los musulmanes la salida del reino con dirección al norte de África mediante la disposición de barcos, billetes gratuitos e indemnizaciones por la pérdida de sus bienes, puesto que se inician las presiones ideológicas de la población cristiana sobre los musulmanes.
subyace la idea de que sean expulsados. Así se inicia un proceso de repoblación cristiana que procede en su mayor parte de Extremadura, Castilla-La Mayor y sobre todo de Andalucía Occidental. Campesinos que adquieren pequeñas y medianas propiedades. De esta manera, en el momento en que los cristianos ocupan tierras y viven con los musulmanes, hay una presión colectiva para que se conviertan al cristianismo, puesto que el cristiano viejo no entiende por qué se permite que resida en este lugar una población vencida, por lo que o bien son esclavizados o son expulsados. Hay también una presión institucional que se observa en la imposición tributaria, puesto que los mudéjares pagan muchos más impuestos que los cristianos recién llegados, debido a que los reyes les solicitan un impuesto especial para que sufraguen el aparato administrativo, militar y eclesiástico cristiano del nuevo territorio, hecho que es claramente una provocación a la cultura musulmana. Por si fuera poco, se usurpan tierras por parte del campesino cristiano frente al musulmán, hecho normal debido a la justicia arbitraria a favor de la población cristiana. Incluso se llegan a falsificar los títulos de propiedad para facilitar la labor de usurpación cristiana. En este momento el arzobispo Talavera intenta evitar una situación como lo acontecido con los judíos. Talavera pone en práctica la idea de evangelización con los musulmanes del Reino de Granada que se encuentran descontentos. Unos emigran al norte de África y otros acuden a tierras señoriales por una conveniencia recíproca, ya que mientras el Señor protege al musulmán, el musulmán se convierte en mano de obra servil y fiel. De esta forma, Talavera dirige auténticas misiones hacia el Reino de Granada hasta el punto de que obligó a los predicadores a aprender el dialecto árabe de la época, el aljamiano o algarabía, aunque al mismo tiempo se producen presiones desde el poder y por parte de otros sectores de la Iglesia. Uno de los motivos por los que fracasa el plan de Talavera hasta el punto de que en 1500 estalla la sublevación del Albaicín, que se extiende por Granada y la Alpujarra, interpretándose como ruptura unilateral de las capitulaciones, iniciándose una política totalmente distinta. Talavera es sustituido por el cardenal Cisneros, que lleva a cabo una política de conversiones forzosas ratificada por la monarquía. A partir de ahora, Fernando el Católico propone a los mudéjares dos soluciones, o bien la conversión al cristianismo o el pago de una multa altísima por la sublevación, es decir, o bien se convierten o deben abandonar España. Así, los mudéjares se convierten en moriscos. El morisco es el musulmán convertido a la religión cristiana voluntaria o involuntariamente, aunque conservan el uso y las costumbres musulmanas. Unos moriscos que se ven presionados por la Inquisición, que se mostró mucho menos dura que con los judíos. Mediante esta conversión, los reyes obtienen beneficios, ya que el Papa concede al rey las 2/3 partes del diezmo de cada morisco convertido al cristianismo, en 1501, mientras que en el año 1505 el Papa concede el 100%. A partir de este momento, los moriscos son cristianos y tributan igual que los cristianos viejos, cambiándose las mezquitas por iglesias, es decir, se cambia la media luna por la cruz. Sin embargo, los moriscos conservan el uso, es decir, la vestimenta, y sus costumbres, situación que dura hasta mediados del siglo XVI, cuando el emperador Carlos V les concede 50 años para que aprendan a convivir en la cultura cristiana sin ser víctimas de los tribunales inquisitoriales, pero con la conclusión del plazo se produce la mayor sublevación morisca en la historia de España, la Guerra de las Alpujarras, liderada por Fernando de Valor, Aben Humeya, y finalmente serán expulsados en el año 1609 por el rey Felipe III.